Bueno, hoy estamos sobre el viejo andén de la estación ferroviaria de Trenquelauquen, porque les voy a contar de cuando llegó el tren por primera vez a nuestra ciudad, allá lejos y hace tiempo, el 13 de abril de 1890, como digo, ayer no más. Antes una digresión. Cuando fuimos azotados por las inundaciones, en Trenquelauquen ya hace años, felizmente, hoy controladas de alguna manera, cuando el agua no superaba los terraplenes del ferrocarril, la gente decía, y los periodistas, yo incluido, decíamos algo totalmente falso. Decíamos, y claro, los terraplenes los hicieron los ingleses que sabían mucho de niveles. Nada más inexacto. Porque el terraplén del ferrocarril lo hicieron argentinos, bajo la dirección de un ingeniero argentino naturalizado que se llamaba Luis Bernet Siley y que había nacido en los Estados Unidos. Fíjese usted qué error, ¿no? Y el tren que llegó a Trenquelauquen ese 13 de abril de 1890 fue un tren argentino, un tren financiado por la provincia de Buenos Aires. No se llamaba Ferrocarril Oeste, se llamaba Ferrocarril de la provincia de Buenos Aires. Y llegó acá el primer tren, aquí a la vieja estación ferroviaria de Trenquelauquen, recién construida en 1890, llegó empavesado por la bandera argentina en la locomotora como ineluctable indicio de la nacionalidad del tren. Trenquelauquen en unos años antes parecía que se despoblaba, parecía que perdía su razón de ser, pero la sola promesa, la sola posibilidad de que llegara el ferrocarril hizo que Trenquelauquen se afianzara y que todo lo contrario, en vez de la gente irse, vino a radicarse gente por aquello de que el ferrocarril era realmente un síntoma de la civilización y del progreso y cortar con épocas de aislamiento. El ferrocarril había llegado el año anterior a Peguajó, que se llamaba por entonces Estación Las Mellizas, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con capitales argentinos y un préstamo internacional, realizó el terraplén hasta Trenquelauquen, la extensión de las vías, y el 13 de abril de 1890, repito, un tren argentino llegó a la estación del ferrocarril de Trenquelauquen. Se dieron en torno a todo esto varias curiosas circunstancias. En primer término, no fue un tren, sino dos los que llegaron. En segundo término, como hecho trascendental, ya lo he significado, el tren era argentino, no inglés. Y en tercer término, se dividió la comunidad de Trenquelauquen y hubo una gran interna política porque no se pusieron de acuerdo para formar la comisión que estaba encargada de realizar los festejos. Ahí jugaban intereses encontrados entre la sociedad española, que era una entidad muy importante en aquel entonces, y la propia municipalidad de Trenquelauquen y el juzgado de paz. Felizmente el agua no llegó al río y tras la pelea y las discusiones se logró realizar una comisión que era conjunta de todos y entonces todas las cosas se desarrollaron naturalmente. Con un festejo que duró 4 días en Trenquelauquen, 4 días de festejo, con bandas, bailes, juegos infantiles, fuegos artificiales, banquetes, toda una serie de acontecimientos que informaron la llegada de aquellos primeros trenes a la estación de ferrocarril de Trenquelauquen. Dice la crónica que se jugaban los juegos tradicionales de entonces, celebrando la llegada del tren. Se jugaba al palo enjabonado, a la carrera de embolsado, cosa que yo conocí porque lo vi cuando era chico. Pero habla de otros juegos que no sé muy bien qué eran. La olla boba y la cucarda. ¿Qué sería todo eso? Y el baile, que se realizó, uno de los bailes, porque hubo varios, dice que se celebró en un local iluminado a la veneciana. Vaya a saber lo que quería decir esto, ¿no? Bueno, ese 13 de abril de 1890 se inició el progreso, la comunicación, se cortó el aislamiento de Trenquelauquen y se inició una etapa que lamentablemente hemos perdido hoy, cuando el servicio ferroviario
era realmente extraordinario. Vamos a seguir hablando del ferrocarril, pero se me fue el tiempo. Hacemos una breve pausa y dentro de un rato volvemos a hablar de esta vía de comunicación que lamentablemente, repito, hemos perdido. Yo soy Olga García, oriunda de Tres Lomas, un pueblo amoroso, que aún hoy lo conservo en el corazón, pero llegué muy joven a Trenquelauquen. Yo a los 3 años tuve una polio que me imposibilitó y que ustedes vieron cómo camino yo. Pero a los 7, 8 años me lleva a la Fundación Eva Perón y me interna yo no caminaba, me interna en el Clínicas, un hospital que era una barbaridad. Y bueno, y estuve un año sin salir del hospital, enyesada por todos lados. Y vos sabés que cuando llegan a la época que el discapacitado tiene capacidad para trabajar como tengo yo, gracias a Dios, le ofrecen un puesto o algo así. Eso llegó el 55, septiembre del 55, todo ardía a veces, y todo un señor vecino de mi casa me dice, van a esperar el nombramiento. Él no sabía que yo lo escuchaba, pero yo ya tenía 17 años y era bibliotecaria en Tres Lomas. Bueno, un día me llega el nombramiento. Ya estaban los militares, Rojas y Aramburu. Vas a ver, entonces yo también dije, esto no va más. Y un día me llegó nombrado por ellos dos, ¿viste? Y después es una ciudad que quedé para siempre con ella. Después vino mi hermana, después vino mi familia. El Florencio que vos me hablabas hoy, yo te decía que vinimos y nos pusimos a vivir por acá cerca. Después hicimos esta casa, que antes teníamos una prefabricada que vos ya la has visto. Y después se hacía en esos tiempos, estaba en marcha la escuela de comercio, como se llamaba. Y ya estaba. Después, bueno, hice el secundario, lo hice porque en Tres Lomas no había. Soy de la segunda promoción del colegio comercial, hoy escuela media número 2, y vos sabés que no me despegué nunca. No me despegué nunca de la escuela. Y yo fui a la escuela de comercio que andábamos rodando por la municipalidad, por acá, por allá, los 2 primeros cursos. Yo no me acuerdo si fueron 2 o 3 que también se hicieron en otros lados. Hasta que el señor Llera, que el día de hoy lo amo, es un personaje, pese a que siempre hemos tenido algún encontronazo que otro, porque es un amor de persona, ¿viste? Y vos sabés que ya cuando entramos nosotros, estaban recogiendo, íbamos a hacer una tertulia allá a las Marías. Bueno, entonces nosotros porque en ese tiempo todos trabajábamos, ¿viste? No es como los pibes de ahora. El que no trabajaba en la municipalidad, todos los alumnos, no recuerdo ninguno que no tuviera un buen empleo. Bueno, entonces nosotros habíamos juntado plata para irnos a Miami. A Miami. Le habíamos puesto así. Ella quería que se la diéramos y nosotros no. Bueno, entonces hicimos como es para la bandera, el mástil. Y se lo hicimos el mástil hermoso. Entonces no nos entregaron ese tiempo, en esta manera de estar con ellos, no nos entregaron los diplomas. Pasamos el año, lo teníamos que ir a buscar, traía el diploma. Después todos nos arrepentimos, nosotros y Yera, así que después de un año nos hicieron un festejo bárbaro, nos entregaron los... Es el día de hoy que, qué sé yo, viví en esa escuela. Empezamos, yo ya era concejal, entonces estábamos con Sara Editorial. Y un día digo, qué bueno sería, digo, que para los discapacitados que no tienen, la familia es grande ya y no los puede cuidar y que esto y que aquello, dice, dice, viste Miguel cómo era, éramos re amigos. Dice, en 9 de julio la hicieron, dice, vamos a pedirla
para hacer acá la ordenanza. Nosotros teníamos una manera de hacerlo y otra acá. Bueno, lo trajo, la presentamos y ahí comenzamos un relevamiento. Y vos sabés que, bueno, fuimos por todos lados, allá a Girodías, a todos lados, y 550. Hace 10 años y pico, 15. Y eso que había padres que no querían ponerlos, ¿viste? No, decían, no. Pero recorrimos todos, íbamos con Cacho Cabrera también, que Barracha nos prestaba el auto, y Cacho Cabrera nos acompañaba o el que fuera. Recorrimos todo el distrito, todo, hasta allá, las estaciones que están ahí, bueno. Entonces empezamos a conseguir lugar. Lugar habíamos conseguido allá frente a la técnica, viste que ahora ya está poblado, pero había un pedazo así. No, allá no, y no sé quién dijo que esa casa era de la cooperativa de electricidad. Bueno, y ahí ellos lo donaron. Y salimos a pedir cosas, desde cocina, que nos daba la cooperativa, nos ayudó muchísimo, y así particulares no hago nombres porque no me los acuerdo. Nos nombraban camas que tenían, escritorios que no usaban, unos aparadorcitos muy lindos nos dieron, y lo inauguramos el 10 de febrero de hace 10 años. Bueno, amor, ¿viste? Y ahora sería necesario que si yo voy a empezar otra vez, ya empecé, ampliarlo un poquito, porque son 16 nada más. Lo tenés que tener, hay que estar ahí para saber lo que es 16 personas así. Hace un rato les hablaba de aquella gloriosa mañana del 13 de abril de 1890, cuando llegaba por primera vez a esta estación ferroviaria de Trenquelauquen el primer tren, que repito porque me gusta reiterarlo, era argentino, construido por la provincia de Buenos Aires. Sus terraplenes, sus vías, todo era argentino, excepto, claro, el material rodante. Y el jefe de estación era un tal Eduardo Subié, primer jefe de estación ferroviaria de Trenquelauquen. A partir de ahí se inició un largo proceso de progreso y desarrollo del ferrocarril, tanto en lo que respecta a las cargas como en lo que respecta a los pasajeros. Y hubo, aparte de este servicio que unía a Trenquelauquen con la estación 11 y posteriormente 11 con Toay en La Pampa, hubo otras líneas férreas en Trenquelauquen. Hoy forman parte del recuerdo de un tiempo que perdimos. Fíjese usted que en aquella época más de 500 trabajadores tenía el ferrocarril en sus distintos estamentos, en vías y obras, en administración, en personal de conducción, guardas, depósitos, etc. Era un gran movimiento que lamentablemente hemos perdido. En el año 30, más o menos, había en el partido de Trenquelauquen 15 estaciones ferroviarias, 15 exactamente, y había varias líneas. El ferrocarril oeste tenía esta, la que va de 11 a Toay, después la de Duó 30 de agosto, la que unía Lertora, La Zanja, Pehuelches, eso era el ferrocarril oeste. Después estaba el ferrocarril Compañía General Buenos Aires, que era también un ferrocarril privado, que tocaba en nuestro partido las estaciones de Girodías y Tronjé. Estaba el recordado ferrocarril provincial de Trocha Angosta, que unía Mirapampa con La Plata. Yo lo recuerdo en mis años mozos, cuando tenía en un rincón, fíjese usted, en el vagón, en el rincón del vagón, había una salamandra y había leña ahí, los pasajeros la tiraban adentro, a la leña, para que tuviera calefacción el tren. ¡Qué tiempos! Aquí el ferrocarril provincial tocaba las estaciones de Francisco de Victoria y Francisco Magnano, en el norte del partido de Trenquelauquen. Pero había más, como por ejemplo este gran tren, que fíjese usted la importancia que tiene que todavía sus vías no se levantaron, seguramente porque en el cerebro de muchos figura la posibilidad de que algún día se rehabilite. Es el ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano,
que une los dos puertos más importantes del país. Imagínase la importancia que tiene para el transporte de granos este tren, que en lo que respecta al partido de Trenquelauquen pasa por la estación La Carreta. Todo ese movimiento tenía el tren en Trenquelauquen. Y fíjese usted también que el partido de Trenquelauquen tiene mucho que ver con los trenes, porque hay 3 estaciones establecidas en nuestro distrito que hablan de algún tema que tiene que ver con el tren. Por ejemplo, La Porteña, 30 de agosto y Corazzi. La Porteña porque fue la primera máquina de ferrocarril que circuló por territorio argentino y en homenaje a la estación se llama La Porteña. 30 de agosto porque fue el primer día que se movió un tren argentino en nuestro país. Y Corazzi, en recordación de don Antonio Corazzi, un italiano que fue el primer maquinista que tuvo la República Argentina. Y yo, parado aquí en este viejo andén, recuerdo añejas presencias, porque aquí circuló nada más ni nada menos que Carlos Gardel. Y hubo presidentes argentinos que bajaron del tren para visitar la ciudad, como Julio Argentino Roca, como Marcelo T. de Alvear y como el mismísimo general Perón, allá por el año 46. También lo hizo el líder socialista Juan B. Justo, lo hicieron artistas de la calidad de Libertad Lamarque, por ejemplo, de Azucena Maizani. Y una noche de 1918 circuló por aquí con el chambergo y su sonrisa imbatible el mismísimo Carlos Gardel. Qué épocas y qué recuerdos que lamentablemente se perdieron en la bruma del pasado porque no hemos sabido defender un servicio de la importancia y de la trascendencia que tiene el ferrocarril. Pero seguramente, seamos optimistas, volverán. Volverá a lo mejor aquel tiempo florido donde la gente venía a la estación a la noche para ver el tren nocturno, a ver quién se iba a Buenos Aires. Pero no era solamente por eso. Era porque los muchachos venían a verle a las chicas y las chicas a los muchachos y había caída de ojitos acá. Y aquel viejo piropo que decían algunos, adiós, corazón de arroz.